La lluvia caía con fuerza aquella tarde, gris cubriendo las calles con un manto frío y silencioso. Las personas caminaban rápido, protegiéndose bajo paraguas sin mirar a su alrededor frente a un imponente edificio de oficinas de vidrio. Una pequeña niña se detuvo. Su ropa estaba mojada, sus zapatos desgastados y sus manos temblaban por el frío. A su lado su madre la sostenía con suavidad, intentando transmitirle un poco de calor y seguridad, aunque en su interior sentía una profunda preocupación. La niña levantó la mirada hacia el edificio, cuyos ventanales brillaban con luces cálidas. Parecía un mundo, completamente distinto al suyo. Con voz baja, casi un susurro, dijo mamá: «Tengo mucha hambre». La madre cerró los ojos por un momento, sintiendo un dolor que no podía expresar con palabras. No habían comido desde el día anterior, y la situación parecía cada vez más difícil. Dudó, mirando la puerta principal, preguntándose si debían entrar o marcharse como tantas veces antes, pero la niña, con una valentía que superaba su corta edad, dio un pequeño paso hacia adelante. Tiró suavemente de la mano de su madre y dijo: «Solo preguntaré, tal vez alguien nos ayude». La madre intentó detenerla, sintiendo vergüenza y miedo al rechazo, pero la determinación en los ojos de su hija la dejó sin palabras. Ambas entraron al vestíbulo. El contraste era abrumador. El suelo brillante, el aire cálido, el sonido suave de conversaciones y teléfonos. Algunas personas las miraron con curiosidad, otras simplemente las ignoraron. La niña respiró hondo, reuniendo todo su valor, y caminó hacia el mostrador principal. En ese momento, un hombre elegante, vestido con un traje impecable, pasaba cerca. Era él, CEO de la empresa, conocido por su disciplina y carácter serio. La niña lo vio y sin dudarlo se acercó. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras. «Señor, no hemos comido desde ayer». El hombre se detuvo en seco. Aquella frase tan simple y directa rompió la rutina de su día. Bajó la mirada y observó a la niña. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una esperanza que no se había apagado. Luego miró a la madre, que bajaba la cabeza con vergüenza, incapaz de sostener su mirada. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. El ruido del vestíbulo se desvaneció y el CEO sintió algo que hacía mucho no experimentaba. Un recuerdo lejano cruzó su mente. Su propia infancia, marcada por dificultades y días de hambre. Había trabajado duro para llegar donde estaba, pero en el camino había olvidado lo que se sentía, necesitar ayuda. La sinceridad de la niña tocó algo profundo en su corazón. No era solo una petición de comida, era un llamado humano imposible de ignorar. El hombre inhaló lentamente, como si despertara de un largo sueño, y su expresión cambió. Sin decir una palabra de inmediato, permaneció allí mirándolas, comprendiendo que aquel momento, aparentemente pequeño, tenía el poder de cambiar algo importante. El CEO permaneció en silencio durante unos segundos, observando a la niña y a su madre. La lluvia seguía golpeando suavemente los ventanales del edificio, como si el mundo exterior quedara muy lejos de aquel momento. La madre, incómoda por la atención, tomó la mano de su hija con más fuerza e intentó dar un paso atrás. Su instinto le decía que debían irse antes de ser rechazadas, antes de sentir nuevamente esa mirada de desprecio que tantas veces habían recibido. «Perdón, señor, no queríamos molestar», dijo la madre en voz baja, evitando levantar la mirada. Su voz reflejaba cansancio, pero también dignidad. No pedía con exigencia, solo con la esperanza de que alguien entendiera su situación. El CEO reaccionó al instante. Levantó una mano suavemente, indicando que se detuvieran. «Por favor, quédense», dijo con un tono firme, pero sorprendentemente cálido. Aquellas palabras hicieron que ambas se detuvieran. La niña miró a su madre como buscando permiso, y luego volvió a observar al hombre con curiosidad. Alrededor, algunos empleados comenzaron a notar la escena. Susurros discretos llenaron el aire, pero nadie se atrevía a intervenir. No era común ver al CEO detenerse de esa manera, mucho menos hablar con personas desconocidas en el vestíbulo. El hombre dio un paso hacia ellas, bajando ligeramente la postura, como intentando no parecer intimidante. «¿Cómo te llamas?», preguntó mirando a la niña. Su voz ya no era la del ejecutivo ocupado, sino la de alguien genuinamente interesado. La niña dudó un segundo, pero luego respondió con una pequeña sonrisa tímida: «Me llamo Sofía, y ella es mi mamá». La madre asintió en silencio, todavía avergonzada, pero agradecida por la forma respetuosa en que las estaba tratando. «Sofía es un nombre muy bonito», dijo el CEO, dejando escapar una leve sonrisa. Aquella simple interacción cambió el ambiente.
Lo que antes era tensión, ahora comenzaba a sentirse más humano, más cercano él. CEO miró nuevamente a la madre y notó el cansancio en su rostro, las ojeras, la ropa húmeda. No necesitaba más explicaciones para entender que estaban pasando por un momento difícil. Recordó otra vez su pasado. Noches frías, estómago vacío, puertas cerradas. Esa memoria que durante años había mantenido enterrada ahora regresaba con claridad. «Hace frío afuera», comentó mirando hacia la puerta. Luego volvió a mirarlas y añadió, «No deberían estar allí en estas condiciones». Su tono no era de lástima, sino de preocupación sincera. La madre intentó hablar, pero las palabras no salían con facilidad. No estaba acostumbrada a la amabilidad de extraños, menos aún en un lugar como ese. Sus ojos se llenaron ligeramente de lágrimas, aunque intentó disimularlo. El CEO tomó una decisión en ese instante. Algo dentro de él le decía que no podía dejarlas ir. No después de escuchar esas palabras, no después de recordar quién había sido. Con un gesto amable señaló hacia el interior del edificio. «Vengan conmigo», dijo con seguridad. «Aquí estarán mejor». Sofía apretó la mano de su madre, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y alivio. La madre dudó solo un momento, pero luego asintió suavemente. Tal vez solo tal vez esa vez sería diferente. Y sin saberlo, ese pequeño paso que dieron juntas comenzaba a cambiar mucho más que solo aquel día. El CEO caminó lentamente por el pasillo. Asegurándose de que Sofía y su madre lo siguieran, ambas avanzaban con timidez observando todo a su alrededor como si hubieran entrado en un lugar completamente desconocido. Las luces cálidas, el olor a café recién hecho y el sonido suave de teclados creaban un ATM que contrastaba profundamente con la lluvia fría del exterior. Al llegar a su oficina, el hombre abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran. «Por favor, siéntense», dijo con amabilidad. La madre dudó por un momento mirando la silla como si no estuviera segura de merecer ese espacio. Pero finalmente se sentó. Sofía, en cambio, observaba todo con ojos llenos de asombro, como si cada detalle fuera algo mágico. El CEO tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Por favor, trae comida caliente y algo de beber lo antes posible», indicó con un tono tranquilo pero firme. Luego colgó y se volvió hacia ellas. Durante unos segundos no dijo nada. Simplemente las observó, tratando de comprender más allá de lo evidente. Sofía rompió el silencio. «Gracias, señor», dijo en voz baja pero sincera. Él le sonrió ligeramente, un gesto que no solía mostrar con frecuencia en la oficina. «No tienes que agradecer todavía», respondió con suavidad minutos después. La puerta se abrió y entró la asistente con una bandeja llena de comida, pan caliente, sopa, fruta y agua. El aroma llenó la habitación y Sofía no pudo evitar reaccionar. Sus ojos se iluminaron y miró a su madre esperando una señal. «Puedes comer», dijo el CEO con una sonrisa tranquila. Sofía no perdió tiempo, tomó el pan, con cuidado al principio, pero pronto comenzó a comer con un hambre evidente. Cada bocado parecía devolverle un poco de energía, un poco de alegría. La madre la observaba con los ojos llenos de lágrimas, intentando contener la emoción. «Gracias, muchas gracias», repetía la mujer, su voz quebrándose. «No sabe cuánto significa esto para nosotras». El CEO negó suavemente con la cabeza. «Lo sé», respondió, «más de lo que imagina». Se sentó frente a ellas, apoyando las manos sobre el escritorio. Ver a la niña comer le traía recuerdos intensos de su propia infancia. Recordó cómo alguien una vez también le ofreció ayuda cuando más lo necesitaba. Ese gesto había cambiado su camino y ahora entendía que estaba en la posición de hacer lo mismo. Después de unos momentos tomó nuevamente el teléfono. Esta vez llamó al Departamento de Recursos Humanos. «Necesito que preparen una entrevista hoy mismo», dijo con seriedad. Dio algunos detalles breves y colgó. La madre lo miró con confusión. «Señor, no entiendo», dijo con cautela. El CEO la miró directamente, con una expresión firme pero amable. «¿Está buscando trabajo?», preguntó la mujer. Asintió lentamente. «Sí, he estado buscando durante semanas», pero no terminó la frase. «Entonces vamos a cambiar eso», dijo él. «Aquí necesitamos personas que quieran salir adelante». La madre no pudo contener las lágrimas esta vez. Bajó la cabeza abrumada por la situación. No era solo comida. Era una oportunidad, algo que no esperaba encontrar ese día. Sofía, ajena a la magnitud de lo que estaba ocurriendo, seguía comiendo feliz. Pero su sonrisa, su valentía habían sido el inicio de todo. Y en ese momento el CEO comprendió que a veces los cambios más grandes comienzan con una simple frase y un acto de bondad sincero.
Los días pasaron, pero aquel encuentro no quedó en el olvido. Tal como el CEO había prometido, la madre de Sofía regresó al día siguiente para su entrevista. Esta vez no llevaba la misma expresión de desesperación, sino una mezcla de nervios y esperanza. Fue recibida con respeto y aunque al principio le costó, hablar poco a poco logró contar su historia con sinceridad. El proceso fue rápido. El CEO había dado instrucciones claras. No se trataba solo de experiencia, sino de actitud y necesidad. Días después, la madre recibió la noticia que cambiaría su vida. Había sido contratada, no era un puesto alto, pero era digno, estable y lleno de oportunidades. El primer día de trabajo. Llegó temprano con ropa sencilla, pero limpia y con una determinación que se notaba en cada paso. Sofía la acompañó hasta la entrada del edificio. Sonriendo con orgullo, mamá, lo lograste, le dijo con alegría. La madre se agachó, la abrazó con fuerza y respondió, lo logramos juntas con el tiempo. Sofía comenzó a visitar la oficina después de la escuela. Los empleados ya la conocían. Su sonrisa se volvió algo esperado, casi necesario en el ambiente laboral. Algunos le llevaban dulces, otros simplemente conversaban con ella. Sin darse cuenta, la niña se convirtió en un pequeño rayo de luz en aquel lugar, que antes parecía tan serio y distante. El CEO, por su parte, empezó a notar cambios que no había anticipado. Los empleados se mostraban más atentos entre ellos, más dispuestos a ayudar pequeños. Gestos de amabilidad comenzaron a surgir en el día a día, alguien ayudando a otro, con una tarea, una taza de café ofrecida sin motivo, una conversación amable en medio de una jornada ocupada. Todo había comenzado con una simple petición: no hemos comido desde ayer, pero esa frase había despertado algo que iba más allá. De una sola acción, había recordado a todos que detrás de cada persona hay una historia, una lucha que muchas veces no se ve. Un día, mientras observaba desde su oficina a Sofía, riendo con algunos empleados, el CEO reflexionó en silencio. Durante años había medido el éxito en números, resultados y crecimiento empresarial, pero ahora entendía que había algo mucho más importante: el impacto humano. Decidió entonces implementar un pequeño programa dentro de la empresa para ayudar a personas necesitadas a encontrar empleo. No lo anunció como una gran estrategia, sino como un compromiso silencioso. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero sí podía cambiar pequeñas historias una a la vez. La madre de Sofía, con esfuerzo y dedicación, comenzó a construir una nueva vida. Ya no había noches sin comida, ni días llenos de incertidumbre. Había estabilidad, dignidad y sobre todo esperanza. Sofía, con su inocencia y valentía, había sido la chispa de todo. Sin planes, sin intención, solo con honestidad, y así, en medio de una gran ciudad y un edificio lleno de rutinas,